Bueno, amigos, continúo grabando mis videos para mi canal en YouTube, que sigo contando historias y creo que las historias bíblicas no dejan de tener importancia en estos tiempos que corren, en tiempos que de todas partes escuchamos que hay crisis de cambio climático, cambio político, eh, muerte de fauna, escasez de alimentos en África y en un montón de lugares, temblores, terremotos, enfermedades de distintos tipos que podríamos enumerar aquí en este video, y fenómenos climáticos, tromas marinas, etcétera, lo que sabemos que ya ocurre. ¿Estará la tierra agotada o serán los cumplimientos de las profecías de Jesucristo y de los profetas Daniel, Jeremías y entre otros? ¿Cómo estas profecías y estos conocimientos bíblicos se alternan claramente con las noticias que están sucediendo hoy día? Acontecimientos que ocurren en nuestras narices, que nos aclaran al mundo cristiano dónde estamos pisando y en qué periodo de la historia estamos viviendo. Escuchamos de todas partes que estamos precisamente llegando a un desencadenamiento de cosas terribles para la historia de la humanidad. Pero ¿cuánto hay de cierto? La caída de Wall Street, la pérdida de dinero para nuestras cuentas en Chile, la falta de fondos para los fondos de pensiones para tener pensiones dignas, ¿ya? Y cómo esto coincide con la predicación del Evangelio en todo el mundo y cómo el Evangelio se ha ido extendiendo por Irak, por Irán, por Afganistán, por el norte de India y Japón, China y todos los países que nunca pensamos que aceptarían creer en Jesús. Jesús está íntimamente relacionado con el cristianismo, pero Jesús era judío. Y este hombre tan especial, sin duda, para toda la humanidad occidental, que causó un impacto tan profundo en la moral, en la psiquis de las personas, es también el que nos da ciertos datos que se interrelacionan con las noticias de hoy para aclararnos, seguir aclarando y para que nosotros podamos interpretar. Yo los quiero invitar a no estar ignorantes, porque son miles de cristianos en el mundo que están distraídos haciendo arte, música, cantando, haciendo teatro, y obviamente que ocupamos esas herramientas, no hay ninguna crítica detrás de eso. Ocupamos estas herramientas para poder evangelizar y extender nuestro evangelio, nuestra prédica y el conocimiento de Jesucristo. Pero esa distracción está promoviendo que no desatengamos de las Escrituras. Y el conocimiento que yo al que me quiero referir está aquí, en este libro que es la Biblia. ¿Cuáles son los acontecimientos proféticos que se relacionan con la historia y se relacionan con estos días que están sucediendo, como siempre digo, en nuestras narices? Jesús aclara: yo soy el Cristo, pero vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchas personas van a engañar. Ahora, las guerras y rumores de guerra, enfermedades, ¿cierto? Un sinnúmero de cosas. Yo quiero invitarlos al libro de Mateo, el capítulo 24, y a leer las señales antes del fin. Cuando usted observe en mis otros videos acerca del sueño de Daniel, ese sueño de Daniel que habla de una estatua, que habla de imperio, la cabeza de oro, el pecho de plata, y así hasta llegar a los pies de barro cocido, que también representa un periodo histórico, político, social de estos tiempos. Jesús también habla de los pies de barro cocido con hierro, pero él usa palabras simples, palabras sencillas para la gente del pueblo. Y en Mateo 24, el versículo del 1 en adelante, habla de que estaban los discípulos cerca de él y le preguntan directamente cuáles serán aquellas señales del fin de los tiempos o la señal de su venida, porque Jesús hablaba de que él iba a volver otra vez, iba a retornar. Entonces se acercaron estos discípulos a Jesús para preguntarle y le dicen, y Jesús les dice: ¿ven todo esto? Se refería a Jerusalén y se refería al templo. En los videos que yo, o en las grabaciones que hice acerca del sueño de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, habla de la destrucción del templo que se produjo en el año 72 después de Cristo. Cristo, o Jesús, murió entre el 27 y el 33, ¿ya? Recuerden los periodos históricos, la resta de los 6 años
que no era coincidente con el año 33, pero los libros de historia universal y la literatura cristiana general dice que fue el año 33. Murió, pero él ya había hablado de la destrucción del templo. Toda la historia gira, la interpretación de Daniel, las profecías de Jesús giran en torno a lo que va a pasar, a lo que sucedió en Jerusalén y a lo que va a pasar al final de los tiempos con relación al mismo templo. Hoy los judíos quieren reconstruir el templo y ya señalan una piedra como la piedra angular o la primera piedra para la reconstrucción de este. ¿Qué va a pasar con los países que están alrededor, que son del Islam? Obviamente que no están de acuerdo con esa construcción. Recuerden que está la mezquita de Asman en la base del templo de Salomón, y donde los islámicos piensan que subió Mahoma. Es un sitio sagrado para ellos también. Pero volviendo al tema, Jesús aclara los acontecimientos para el final de los tiempos, y él tenía que referirse desde el año 72, que era la destrucción del templo, hasta nuestros días. Veamos qué pasa. Estando él sentado en el monte de los olivos, estoy leyendo el capítulo 24, versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos, del fin de los siglos? Dicen otras traducciones. Y Jesús contesta, lo primero, dice: fíjense que nadie los engañe, porque vendrán muchos en su nombre diciendo que ellos serán el Jesucristo, ellos serán Jesús. Dice, no se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces empecemos a relacionar con las noticias. David Koresh, genocidio en una isla, más de 100 personas se suicidaron porque pensaban que, eso fue el año 83 realmente, el año 86, perdón, cuando David Koresh decía que en el cometa Halley ellos iban a subir y Dios los iba a llevar, ¿ya? Así que David Koresh, eso solamente es un símbolo para representar un montón de profetas que han habido, que existen desde ese tiempo hasta ahora, y una de ellas es Mercedes Miranda en Chile, la profeta del amor, ¿ya? Donde con un poder extraordinario convence a muchas personas que son de poder adquisitivo, ¿cierto?, de cierto grupo social, que financia este ministerio, entre comillas, hablando del amor de Jesús. Dejan sus profesiones, salen a la calle y finalmente algunos desencadenan en esquizofrenia. Ese tipo de sectas, así como otras que están en los campos, que ya hemos conocido, ¿cierto?, que han hecho sacrificios humanos que nosotros tenemos en los diarios, en nuestras noticias, solamente buscar en internet acerca de sacrificios humanos, no solamente en Chile, en el resto del mundo también, de neonatos, de bebés. Eso cierra un poco ese tipo de característica. También en la India existen muchos profetas falsos, en África profetas falsos, dentro del mundo cristiano también hay profetas falsos. Yo no puedo identificar a ninguno, no me sé sus nombres, pero los que han salido en las noticias, que dicen que hacen llover oro del cielo, y finalmente se prueba con el método científico que solamente fue un engaño para sacar dinero a personas que son influenciables. De esos están llenas las iglesias. Pero el mensaje de Jesús tiene que ver con eso. Por supuesto que no, porque el mensaje de Jesús está encerrado dentro de un tema muy profundo, que es el amor, la sanidad psíquica, el desarrollo de las personas y la producción finalmente después de una persona sana, en una persona que trabaja, que genera, que produce y que deja un legado. En esas características podemos notar en dónde está Jesucristo cambiando a las personas, convirtiéndolas de cero producción a una persona que funge, que hace, que realiza, que desarrolla, y por supuesto deja una influencia tremenda y un legado para el resto de las generaciones. Jesús dijo que a muchos se engañarían. También dice y habla de guerras y rumores de guerra. Mirad, nadie se confunda. Y yo quiero hablar de un sitio, de un blog peruano, que está señalando que Chile se está armando, ¿cierto? Está haciendo una carrera armamentista para pelear en contra, generar la guerra en contra de Perú y en contra de Bolivia, que es totalmente falso.
Los chilenos no tenemos ninguna intención, y los ciudadanos de Chile empoderados de nuestro país no permitiremos que ninguna autoridad de nuestro país produzca una guerra nuevamente con los países vecinos, ni con Bolivia, ni con Perú, y no vamos a permitir tampoco que haya una nueva guerra y que se produzca ese periodo, el mismo periodo histórico de la guerra del Pacífico, en que soldados chilenos ignorantes pasaron a todo el territorio peruano cometiendo delitos atroces en contra de nuestros hermanos. Los peruanos viven en Chile y nosotros estamos felices de que ellos estén acá. Su comida es rica, tenemos hijos con peruanos, somos amigos. Eso no va a volver a ocurrir. Entonces Jesús habla de los rumores de guerra, y también habla de guerras y de nación en contra nación. Y podemos señalar desde el año 72 hasta esta fecha un sinnúmero de guerras. Las cruzadas en la Edad Media, la Inquisición, que fue un tipo de guerra que estableció la Iglesia Católica para asesinar y llevar a la hoguera a miles de personas que tenían este libro. Yo quiero dar gracias por estar viviendo en este periodo histórico que me permite hacer este tipo de temas, filmar y levantar a mi canal en YouTube libremente, y espero que eso se extienda por mucho tiempo y que nadie y ningún tratado transoceánico, transpacífico lo afecte. En un país de libertades de culto como es nuestro país de Chile, un país libre, democrático, ¿ya? Y republicano también. Se levantará nación contra nación, yo decía, y reino contra reino, y habrá enfermedades. Podríamos señalar cáncer, leucemia, ébola, VIH y un sinnúmero de enfermedades nuevas degenerativas de todos los sistemas, de la piel, cáncer a la piel, de los huesos, de los sistemas óseos, todos los tipos de enfermedades neuropáticas, cardiovasculares, renales, etcétera, y que afectan a todo el organismo. ¿Por qué se está produciendo esto? Extrañamente falta alimentación en una parte del mundo y en otra parte del mundo abunda, pero resulta que estas transnacionales han creado alimentación que están procesadas y que afectan directamente a la salud humana. Entonces se levantan grupos ecologistas, se levantan grupos de veganos, se levantan grupos tratando de establecer que la salud solamente se va a mantener a través de una alimentación saludable, ¿ya? También esa manifestación de la escasez de alimentos, de la abundancia de alimentos por otra parte, y todos estos grupos que están tratando de salvar a la humanidad, es parte de la profecía bíblica. Hambres y terremotos en diferentes lugares, como yo decía, y los terremotos, que es un sinnúmero de terremotos. Tenemos antecedentes desde 1700 en adelante, no tenemos antecedentes, la ciencia, los científicos no tienen antecedentes anteriores, pero podemos ir enumerando. Terremotos en la isla Salomón, terremotos en Ecuador, terremotos en Chile, terremotos en México, terremotos en Puerto Rico, en todas partes del mundo terremotos. Noticias que nos afectan directamente a nosotros. Entonces, la profecía bíblica más las noticias se interrelacionan. El mundo produciendo datos que también aparecen desde esta área, desde este libro, para establecer una conexión con todos los demás datos. Ahora, en la Edad Media se produjo una persecución desde 1200 hasta 1600 y tanto, que se llamó Inquisición. Esta Inquisición estableció lo siguiente. También hay que aclarar que los líderes religiosos de ese tiempo eran gente ignorante, era gente rica, que solamente luchaban por mantener el control político y el poder de ese momento. Cualquiera persona que tuviera una Biblia, y yo quiero señalar un hecho que ocurrió en París hace 3 siglos atrás. Muchas personas en París tenían la traducción de este libro. Recuerden que la primera fue traducida en 1498, entre el 96 y 98. Tuvimos la primera Biblia. Y la gente pudo educarse a través de esta Biblia, y hace 300 años atrás hubo alguien que fue presionado por la antigua Inquisición, que era una obra y un ministerio católico, y esta persona denunció, y casa por casa en el pequeño pueblo de París, a aquellos que tenían la escritura.
La Inquisición tomó a esas personas, las sacó de sus casas, las hizo una hoguera y las quemó frente a sus propios vecinos. Cuando se miró París desde una cumbre, París estaba iluminada por todas estas antorchas. Y hoy día se habla de que París es la ciudad de las luces, porque por supuesto es una ciudad iluminada por la electricidad y por la Torre Eiffel, pero es la ciudad de las luces por ese episodio histórico en que fueron denunciados todas las personas que tenían una escritura como esta y fueron quemados afuera de sus casas y frente a sus vecinos. Estoy al tanto, y muchos de nosotros estamos al tanto, que la Iglesia pidió perdón, la Iglesia Católica pidió perdón por esto 300 años después de que ocurrieran los hechos más macabros de la historia del cristianismo. Entonces, cuando usted va a las profecías de Daniel, cuando vemos la interpretación de los sueños, ¿acaso no era cierto esa relación de los sueños, que se levantaría un poder en el mundo que diría que ocupa el lugar de Dios, pero finalmente perseguía a sus propios hijos? ¿Cómo podemos entender eso? Entonces, cuando habla, muchos serán odiados, dice esta escritura que habla de Jesús, dice, seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Entonces hacemos un seguimiento de Jesús. En ese tiempo se seguía a Jesús y su propia iglesia los mataba quemándolos en una hoguera. ¿Por qué razón? Porque se tenían que cumplir los hechos. Yo encuentro atroces esos episodios históricos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y esto está ocurriendo no solamente hay una crisis política donde todos se están tratando de hacer pedazos, todos se están tratando de bajar, unos se ponen, otros se sacan, sino que en las iglesias, la organización, las instituciones privadas y en el trabajo en general de toda la sociedad está ocurriendo esto. Ahora, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo quiero hacerlos meditar un poco. Piensen cuántos falsos profetas existen en sus países y cómo esta escritura de Jesús se está cumpliendo. En Chile teníamos a un pastor que tenía una de las iglesias más grandes de Santiago, y él decía que llovía oro del cielo, y periodistas como yo usaron el método científico para descubrir si estas perlitas de oro supuestas eran de ese metal, y resultó que a la luz de la ciencia no lo pudieron comprobar. Este pastor salió a la opinión pública, se ensució su imagen después de esta investigación, y también aclaró cómo se engaña a la gente cuando se les dice que no pueden hablar de su pastor, de dinero para la obra, construyamos esto. Hay algunas características para darnos cuenta. Un hombre de Dios tiene una visión, una misión, y promueve las actividades. Un hombre de Dios va a predicar el Evangelio, va a estar centrado en la Biblia. Hay muchos cristianos en Chile que hablan de una doctrina sana, pero se refiere solamente al hecho de que podamos rescatar las historias de acuerdo a su contexto real acá. También hay una forma espiritual en que la gente adora a Dios y recibe el Espíritu Santo, y eso es totalmente válido. Pero ¿cómo descubrir a un profeta falso? Y yo le voy a decir cómo. Los profetas del Islam, que se transforman en fanáticos religiosos, comienzan a odiar al Estado, critican al Estado, critican a su autoridad, critican al gobierno de turno, hasta hacer que ese gobierno de turno se desbalance y se produzca un caos social. Eso es lo que han hecho los grupos extremistas islámicos que vienen de la yihad, ¿cierto? Y de donde se produce el grupo ISIS y una centena de grupos terroristas. Ahora, su pastor o su líder religioso, su sacerdote, es un fanático religioso, está atacando al Estado, está atacando a la figura de autoridad de un país. La Biblia dice que las autoridades han sido puestas por Dios y que a las autoridades les debemos respeto en razón de cumplir las normas, que esas normas nos puedan a nosotros exaltar, no avergonzar. Es una forma simple de explicarlo.
¿Ya? Esa es la forma. Cuando una persona, un líder, es un fanático religioso, comienza a atacar a la figura de autoridad de un gobierno. Entonces, esa es la forma de descubrir si usted está en presencia de un líder fanático religioso o de un líder realmente apegado a la Escritura y que va a propiciar en usted el desarrollo como primero como persona psíquica, como persona espiritual, y luego a promover el trabajo donde usted produzca y sea una bendición a su familia, sea una bendición a sus amigos, a sus vecinos, a su territorio, el territorio que usted abarque. Sigo adelante. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tradiciones entre los hijos, entre los padres, entre las parejas, la muerte de esta figura de la familia en que todo el mundo es separado, todo el mundo se traiciona, todo el mundo se es infiel, promovida por los contenidos de la televisión a través de las telenovelas. Ahora, yo quiero señalar que esto no es una prédica, esto es una interpretación de lo que vemos alrededor. Si usted empieza a ver telenovelas, se da cuenta que es una serie de hechos de felicidad y desengaño. Felicidad y desengaño, torturas, muertes, ¿cierto? Y esos contenidos afectan directamente su psiquis y su mente y su corazón. ¿Cómo entonces usted puede hacer trabajar en su vida que esos contenidos no afecten a su propio vivir? Porque el poder político, social y económico está tratando de controlar las mentes a través de los contenidos que suceden en la televisión. Pero hoy, gracias a Dios, todo está en Internet. Y hoy nosotros podemos decidir qué contenidos meter a nuestra cabeza. Y yo estoy generando un contenido para usted. Estoy generando un contenido que tiene que ver con la historia bíblica, las profecías, versus la utilización de los datos, esta vorágine de datos, y cómo estos datos bíblicos afectan directamente o nos ayudan a visualizar a través de las noticias el momento histórico en el que estamos viviendo. Y será, ojo con esto, porque es lo más importante, y yo voy a cerrar acá para no prolongarme tanto y no extenderlo tanto. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si usted hace un estudio completo de todo el abanico de las iglesias cristianas, que son miles de tipos de iglesias cristianas por todo el mundo, se han dedicado a predicar, a extender el conocimiento de Jesucristo, a extender el Evangelio de Jesús en diversas formas. Y si usted busca todas las iglesias que se han extendido por la ventana 1040 y por el mundo, están haciendo lo mismo: enseñar que la gente se arrepienta, bautizándolos y dejando influencia en las naciones. India, Japón, China, las islas de Oceanía, Rapa Nui, Tahiti, las islas Salomón, Hawái, en islas que ni siquiera conocemos, que no aparecen en nuestro mapa, gente cristiana. Okinawa, gente cristiana, que es una isla que está bien alejada de Japón, en el Océano Pacífico. En el Asia, en Vietnam, donde hoy día estamos viendo cómo las autoridades en un país totalmente ateo destruyen las iglesias, ¿cierto? Ese avivamiento religioso católico que se está produciendo en Francia, que es mucho más protestante que católica, pero está dentro de esas iglesias, una Francia súper religiosa. En Corea, cuando en 1993 empezamos a presenciar estos pastores que de la nada se transformaban en grandes predicadores con iglesias de más de 10.000 miembros, hasta los presidentes de Corea se convirtieron al cristianismo y es una de las sociedades más occidentales de Asia actualmente. Israel, con los judíos mesiánicos de este tiempo, Palestina, toda cristiana, evangélica, católica, Irak, los tres grupos subterráneos que se encontraron cuando los soldados norteamericanos llegaron a Bagdad, y encontraron tres grupos subterráneos hasta con pastores, líderes. Ahora, cuando los primeros cristianos, entre comillas, llegaron al sur de la India, todo el sur de la India estaba evangelizada ya en 1879, de ahí en adelante. Ya habían grupos cristianos en la India. En Rusia, a partir de la caída de la perestroika, ¿cómo entró el cristianismo completo? Ojo con esto. Pero Putin, en este mes de agosto del 2016, prohibió la predicación del Evangelio en las escuelas,
prohibió a los predicadores salir a la calle a anunciar el Evangelio. Él da, y por ley, y él da razones de seguridad a la nación, que por eso está prohibiendo esto. Bueno, y doy gracias a Dios por estar viviendo en Chile. El final de la tierra, geográficamente, está aquí. Entonces, yo quiero recordarles que será en Hechos 1:8, cuando habla Pedro, y Lucas escribe acerca de esto, dice: y será predicado el Evangelio de estas cosas a todas las naciones, que es una referencia a Mateo 24, cuando Jesús señala esto: y será predicado el reino de Dios, el Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En ese periodo estamos. Entonces, la Biblia dice una cosa, y fíjese toda la simbología alrededor, sume todas las noticias, todos esos hechos históricos. Estamos a punto de la disgregación de la Comunidad Europea. Estamos a punto de un Banco Mundial, que creo, bueno, ya lo tenemos, Banco Mundial, pero estamos a punto de un gobierno mundial. Todo apunta. Es el año 2016, agosto del 2016, estoy cerrando esta argumentación, esta tesis y esta enseñanza que es de este libro. Los invito a hacer música, a escribir, a desarrollar arte, a crear sus canales en YouTube, y que podamos compartir todos estos conocimientos con toda la gente, con todos los cristianos del mundo y todos aquellos periodistas que quieran escuchar. Que Dios los bendiga. Me despido en el nombre de Jesús. He cumplido. Amén.